A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por atender, como siempre, la comunicación con Conexión Perú y RCR. Muy amable. Hola, José, buenas tardes. Muchas gracias. Iván, ¿cómo entender esta decisión de las Bambas? Una decisión bastante delicada. Paraliza sus operaciones desde el 1 de febrero, ¿no? Pero esto puede tener mayores implicancias hacia adelante. ¿Cómo estás analizando el tema? Mira, fíjate, el problema no es solamente en Chalhuahuacho ni en zona de Cotagamba, sino básicamente en todo el corredor minero del sur, que ahorita se encuentra en un riesgo total. Y cuando te digo un riesgo total, es en realidad un riesgo total en el que existe un peligro permanente de que una parte de la población, asusada por algunos antimineros, asusada además por algunas personas violentistas, puedan entrar, puedan romper los cercos, entrar de manera violenta, apropiarse de, en fin, las propiedades que tienen las empresas mineras, o quemar en todo caso equipos de transporte, material, en fin, que son también de la empresa, pero además de proveedores locales o proveedores de otras zonas. El riesgo que existe en este preciso momento es latente, permanente, un peligro en el que evidentemente frente a eso las empresas mineras se han visto por obligación, primero, para salvaguardar la vida de la gente, reducir progresivamente las operaciones de producción. Exista mantenimiento o que existan un periodo de cuidado del site, eso significa que la producción automáticamente va a reducir. Lo que ha dicho a las Bambas es justamente eso, es decir, que se van a quedar solamente el cuidado y el mantenimiento de la zona del site en operaciones y van a reducir progresivamente, o han reducido y ha progresivo efectivamente sus operaciones, y que a partir del 1 de febrero definitivamente van a dejar de producir, es decir, van a cerrar la planta productora. Y con eso es absolutamente triste porque muchas de las personas, porque muchos de los empleos que hoy generan las Bambas, de manera directa e indirecta, van a quedarse en veremos, en peligro, y muchos de los proveedores locales también. Es una situación muy compleja, muy difícil. Ha sido las Bambas además una empresa que no solamente sufre estas semanas, estas sazonadas violentistas, sino además las Bambas tiene alrededor de más de un año total que sus operaciones han sido bloqueadas, han sido cerradas. Frente a esta situación es imposible que una empresa minera cualquiera pueda seguir adelante, sin embargo las Bambas ha continuado. Triste además, no solamente porque peligra la tributación minera, no solamente porque peligra la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, en un lugar además como Chalhuahuacho olvidado por el Estado, triste además porque está en veremos miles de puestos de trabajo, alrededor de 9.000, 10.000 puestos de trabajo de manera directa y alrededor de 75.000 de manera indirecta, y triste además porque el Perú pierde básicamente alrededor de 0.5, 6, 7 hasta el 1% de su PBI de crecimiento económico. Es además muy triste porque la minería, que es un motor económico en este país, nuevamente vuelve a estar en jaque. Y la verdad es que frente a la inacción del caso de la señora Dina Boluarte con el Ministerio y la PCM para poner orden en este lugar, la verdad es que la situación se pone cada día peor. Ahora, Iván, como ocurrió hace unos meses, donde los proveedores locales, los empresarios locales en Chalhuahuacho primero, luego en otro punto de Cotabambas, en el propio Abancay, porque también hay bastante relacionamiento a nivel de toda la región, ¿no? De manera indirecta. Esto no puede generar también una reacción de parte de aquellas personas que dependen laboralmente, económicamente de las actividades de las Bambas. Si bien es cierto, en estos momentos la iniciativa, por la misma situación política, la están tomando sectores que salen a protestar, sectores que generan violencia, pero hay otro sector que no está de acuerdo con esto, porque vive estas actividades y son conscientes que el desarrollo
de sus localidades depende de las bambas. En la mañana yo conversaba con David Tuesta y él nos explicaba de una manera gráfica que la región Apurima, más de un 70% de la producción Apurima depende de las bambas. Mira, el PBI básicamente es el 85% del PBI, no sé, yo creo que un poco más depende de la región Apurímac, depende de la bamba básicamente. No solamente eso, según los datos que tenemos al día de hoy, hay alrededor de 686 proveedores locales que le dan servicios a la bamba de manera directa o indirecta. Y te digo de proveedores locales, no te digo proveedores limeños, ni cusqueños, ni de otras regiones, sino te digo directamente de Chalhuahuacho, Apurímac, de todas las provincias que conciernen la región Apurímac. Todos estos proveedores, solamente te doy otro número, facturan alrededor de 70 millones, cerca de 71 millones de dólares, que al cambio serían más de 21 millones de manera anual, más de 21 millones estoy seguro yo. Adicionalmente a eso, todo el círculo económico que se mueve de manera directa y de manera indirecta. Pero no solamente eso, esta emergencia de empresarios locales altamente productivos, altamente capacitados, altamente competitivos, además está relacionado con la reducción de la pobreza en la zona. En el 2009, la pobreza alcanzaba más del 80%. Hoy en el 2018, y te lo digo hoy en el 2018, está en 28.6% aproximadamente, y te lo digo hoy por una razón sencilla, porque es altamente probable que en la zona no haya aumentado pobreza, por una razón, porque estos proveedores locales que dan empleos además a mucha gente en la propia zona, nunca se vieron perjudicados con eso que se llamaba el rompimiento de pagos a los proveedores. Las empresas siempre, en este caso la empresa minera siempre le cumplió. Ha reducido pobreza, ha generado tributación, ha generado la emergencia de una nueva clase media. Todo esto ha hecho las bambas. A una de las empresas mineras y a varias de las empresas mineras que se encuentran ahí, en este preciso momento no pueden operar porque, como te decía, hay una alerta permanente de que se violente la propiedad privada de estas empresas. Con ello, como te decía, también están las comunidades que son empresarias. Se están organizando, claro que sí, pero ellos no pueden hacer nada frente a la acción violenta de algunos asusadores y promotores, que hay que decirlo en todas sus formas y de manera clara. Agitadores que vienen de la izquierda, que son propagandistas de la izquierda, algunas más antimineras que otras, algunas más ideologizadas que otras, pero son finalmente de izquierda que se unen para debilitar, para bloquear las inversiones mineras en la zona. Es lamentable lo que está sucediendo. Y no te hablo solamente de las bambas, te hablo de Antapacay, te hablo además de Anavi, mira cómo han destruido esa empresa minera, y te hablo además de Constancia Hardware. Es increíble lo que está pasando. El riesgo que en este momento se ciñe sobre el corredor minero, y nadie está ahí actuando allí, Iván, ¿no? Es tierra de nadie en este momento. Sí, es tierra de nadie, es tierra de nadie, completamente. Tierra de nadie en la que no existe el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, algunos dirán, solamente el Estado de Derecho se puede defender con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas. No, señores, y eso es importante decirlo, el Estado de Derecho se defiende con sus instituciones rectoras, en este caso el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial. Nosotros queremos saber dónde están capturados los violentistas. Estos violentistas que entraron, por ejemplo, a la Operación Antapacay, o que entraron a Navi, o que entraron a Constancia, quemando propiedad privada, sobre todo de las comunidades, fíjate. Nosotros quisiéramos saber dónde están estos señores, dónde están sus carpetas fiscales, y si el Poder Judicial ha dictado prisión a estos señores que se sabe quiénes son desde hace mucho tiempo, asusando y promoviendo no solamente bloqueos, sino asusando y promoviendo la violencia. Frente a esta situación, el Estado debe actuar, el Ejecutivo debe actuar. Mira, fíjate, no podemos seguir perdiendo a la minería en un momento, además, extraordinario para la minería y sobre todo para el cobre. En un momento extraordinario porque el precio, ya se ha estimado que el precio del cobre va
va a estar alrededor de 3.60 la libra, puede llegar a cerca de $4. Jamás, es decir, de hace muchos años, salvo los picos que tuvimos algunos meses, pero no tenemos este superciclo que viene siendo sostenido y que probablemente va a ir para más. El mundo necesita cobre, el mundo necesita además que el Perú le provea de cobre, y no puede hacerlo porque un peruano es enemigo de otro peruano. Las ONGs antimineras son culpables también de esto. La propaganda antiminera y algunos medios de comunicación insensatos que lo que hacen es organizan a la población, difunden mentiras y falsas verdades, también son culpables de todo lo que está sucediendo en la zona. Iván, ¿cómo estás mirando ya el panorama así como se está presentando frente a la gran minería, la minería formal, ¿no? Estamos haciendo un enfoque de lo que está ocurriendo en el corredor minero, ¿no? Pero también podemos echar una mirada a lo que podría ocurrir en otros lugares del país, ¿no? Entonces, ¿cómo estás observando tú el tema? La verdad es que muy penoso porque cada día más gana terreno la minería informal. Ni siquiera la minería informal, a la que yo de verdad que le tengo bastante respeto en el sentido de que tienen las intenciones de formalizarse y por muchas circunstancias no lo hacen, entre ellas por la grave corrupción que existe en las direcciones regionales de minería, que son quienes básicamente las que gestionan, las que administran, las que dan leyes y dan lineamientos. Sino además en otras zonas mineras. Caso, por ejemplo, de Patás, caso, por ejemplo, de Arequipa, caso, por ejemplo, del propio Cusco, o caso, por ejemplo, de Cajamarca. No hay, te digo al día de hoy, no hay ningún otro proyecto minero mayor de los $1.000 millones que esté por lo menos en exploración o esté siquiera pensándose hacerse. El último proyecto que fue, o que tiene esas dimensiones, fueron Tía María, que ha sido sepultado gracias a la acción de los antimineros, y es los Chancas, que ha sido sepultado también gracias a las acciones de estos abogados y asesores que se han juntado con mineros ilegales para inundar esta zona, para apropiarse de los territorios y las concesiones e incendiar como lo hicieron meses pasados. Yo lo veo muy difícil, honestamente, para la minería en general, no solamente para la minería, gran minería, sino además para otros aspectos fundamentales que el Perú necesita, que es la exploración minera. No hemos vuelto a tener crecimiento en la exploración minera. Después del 2006 no hemos tenido un crecimiento alto. Los últimos meses no ha habido exploración minera importante, porque la exploración minera asegura que mañana más tarde podamos tener más inversión en medianos y grandes proyectos. No hay inversión minera porque la inversión minera no la va a poder hacer en un momento de incertidumbre política. Frente a eso, los gobernadores regionales de las principales zonas mineras son absolutamente, ya no te diré enemigos, sino lo peor aún, no le hacen caso a la minería moderna, no quieren hacerse caso a la minería, no quieren comprar a la minería moderna como una palanca de desarrollo en sus comunidades, en sus provincias, en sus distritos. Frente a la inacción estatal de las autoridades nacionales, también están las autoridades locales y regionales. Como te digo, no se compran el lío y apuestan por la minería y gran minería. A eso no hay exploración minera, a eso no ha sido un contexto político muy volátil. Y la verdad es que está muy terrible todo. Y a esto, como te digo, los bloqueos y las zonas de vacíos de poder que han generado que los propios comuneros, en este caso los comuneros anti-inversión, sean quienes pongan y quienes vean y quienes coloquen Estado de Derecho a su manera. Lamentable ciertamente lo que estamos viviendo en el Perú, mi estimado Iván. Yo como siempre te agradezco la amabilidad, Iván. En realidad no son para nada, debe alegrarnos, muy por el contrario, ¿no? Nos debe de llenar de mucha preocupación lo que está ocurriendo, cómo se está destruyendo paso a paso nuestro país. Un fuerte abrazo, Iván. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.